buenos días. Comenzamos con una nueva clase de cartas católicas. Rezamos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El otro día recordáis que en la última clase presenté un poco de manera esquemática, de manera general, una introducción a las cartas de San Juan. Es una parte de este curso que bien podría entrar obviamente en la asignatura de literatura joánica que se ve en otro de los años, pero es verdad que como en esa asignatura hay que ver tanto el Evangelio como el Apocalipsis, que son muy densos, muy extensos, generalmente estas tres cartas se ubican junto con el resto de cartas católicas. No porque entre ellas haya una semejanza de estilo, es verdad que es un estilo muy distinto, un vocabulario muy distinto, porque depende en eso de la tradición de San Juan. Sí, quizás habría mayor relación en el hecho de señalar la primera carta de Juan y la segunda sobre todo, señalar como errores en cuanto a la fe o desviaciones en cuanto a la fe. Esto ya lo hemos encontrado en el resto de cartas y de eso he hablado abundantemente. En ese caso sí que podríamos encontrar un nexo de unión. Tanto la carta de Judas o las de Pedro y las de Juan intentan evidenciar un error propuesto por parte de algunos dentro del contexto de la fe o de la comunidad cristiana de la iglesia de esa época. Pero por lo que a nosotros ahora interesa, al menos en esta clase, va a ser un poco ver las relaciones que existen entre la primera carta de Juan, nos vamos a adentrar con la primera carta de Juan, las relaciones con el Evangelio de Juan, o al menos con la tradición joánica, así llamada. Ahí tenéis el esquema y fundamentalmente señalar la semejanza de estilo y de vocabulario. Cuando ahora más adelante proponga ver la carta de Juan va en paralelo en el contexto del Evangelio de Juan, incluso a nivel de estructura, esto es posible si de alguna manera el tronco es común. El tronco es común quiere decir que el autor es idéntico para un texto, para el otro, o la tradición es idéntica. A veces se habla de tradición joánica. Sabemos cómo en la literatura bíblica muchas veces el poner todo un texto bajo la autoría, bajo el nombre de un autor, no siempre ha tenido que ser identificado con que una persona histórica en un determinado momento concreto de la historia haya elaborado todo ese texto. El ejemplo paradigmático es el del profeta Isaías. Tenemos un libro, el del profeta Isaías, uno de los más extensos dentro de los profetas y dentro también del Antiguo Testamento, que engloba incluso cronológicamente tres épocas distintas. Cada una de esas partes introduce una temática distinta y a veces también con estilos distintos, con lo cual es verdad que todo ese texto ha sido englobado bajo ese nombre, profeta Isaías, pero de alguna manera todo ese texto es la expresión de una tradición mucho más amplia que solo la del personaje histórico Isaías, ¿no? Y por eso habitualmente a los estudiosos a Isaías le dan ese nombre de proto-Isaías, la primera parte de Isaías, el deutero-Isaías, ¿no? La segunda parte, desde el capítulo 40 en adelante, y el trito-Isaías. Bueno, pues esto que es habitual considerarlo para algunos textos, especialmente del Antiguo Testamento, puede suceder también para el Nuevo Testamento, ¿no? Tenemos toda la tradición paulina, una serie de cartas puestas bajo la autoría de Pablo, pero que indudablemente podrían estar vinculadas como a una tradición paulina. El propio Pablo a veces en alguna de sus cartas dice que
escribe a través de otra persona, lo dice explícitamente él. Esto nos tiene que causar un gran trauma. Entonces, con respecto a este tronco común de las cartas de San Juan y del Evangelio de Juan, se puede evidenciar mucho más en la primera carta de Juan, porque por la extensión, pero también porque es muy fácil detectar esas semejanzas. Luego lo vamos a ver con un ejemplo. La primera, obviamente, dentro de esas semejanzas de estilo y de vocabulario, si nos vamos al Evangelio de Juan, sabemos que es de entre los 4 evangelios, en su comparación con los sinópticos, es el evangelio con una menor riqueza de vocabulario. ¿Qué quiere decir riqueza de vocabulario? La cantidad de palabras distintas que se utiliza a lo largo de la narración. Porque os hagáis una idea numérica, en el caso de San Lucas, que es el evangelio más rico en cuanto a vocabulario, tenemos alrededor de 2000 palabras distintas. Mientras que el evangelio de Juan, con una extensión pues también grande, porque no es como Marcos, es más breve, tenemos casi la mitad, un poco más de la mitad, alrededor de 1100 palabras distintas. Eso ya hace ver que en la narración hay una serie de vocabulario que en San Juan se repite mucho, en el Evangelio de San Juan. ¿Esto qué hace? Que si bien el vocabulario es menos rico, al final sí que se establecen una especie de vocabulario típico, expresiones concretas que a base de ser repetidas todos pueden identificar como propias de San Juan. Seguro que si lo piensas, pues ahora podrías decir unas. En verdad os digo, el concepto de luz aplicado a Dios, el concepto del mundo, los que están en el mundo y los que están fuera del mundo, el concepto de Cristo como pastor, el concepto del amor, del ágape, amaos unos a los otros. Son toda una serie de terminología o de temática como muy reiterada, muy repetida en el Evangelio de Juan. Entonces, ¿por qué me interesa decirlo del Evangelio de Juan? Porque es que eso mismo nos lo vamos a encontrar en la primera carta de Juan. Si aquí en vez de poner Evangelio de Juan pusiéramos primera carta de Juan, sería idéntico. Hay una serie de repetición de vocabulario, de temática propia, de elementos de vocabulario que se han constituido como típicos, también en la primera carta de Juan. El Evangelio de Juan se suele considerar que es literariamente pobre. ¿Qué quiere decir literariamente pobre? Que en la construcción narrativa de un texto, toda lengua, también el griego, tiene multitud de recursos. En cuanto a las formas verbales, en cuanto a la sintaxis de las frases, en cuanto a la gramática. Bien, mientras que por un lado Lucas, ¿no?, es de entre los evangelios también el que es literariamente más desarrollado, más bello, con un griego más cuidado. Todo lo contrario sería el Evangelio de San Juan, junto con el de San Marcos. Es literariamente más pobre. La construcción de las frases, la construcción del discurso es mucho más sencillo. Muchas veces es sujeto, verbo, predicado, el verbo en presente de indicativo, una i y otra vez sujeto, verbo, predicado. Y se acaba una i y otra, ¿no? Es una cadena de justaposiciones a base de la coordinación con la i. ¿Esto qué hace? Sí, que sea fácil de entender, pero al mismo tiempo denso en el que zambullirse. ¿Por qué? Porque la narración se hace repetitiva. Cuando un texto evoluciona siempre de la misma manera, con la misma coordinación y con la misma estructura de frases, al final esa pobreza cansa, por así decirlo, al lector. Y esto sucede de alguna manera en el Evangelio de Juan y sucede también en la primera carta de Juan. Ese estilo fijo y repetitivo causado por la repetición de estructuras o por recurrir siempre al mismo tipo de verbo, a la misma forma verbal, el indicativo presente, o a recurrir siempre a las mismas coordinaciones,
el no utilizar nunca una subordinada, pues todo esto lo vemos tanto en el Evangelio de Juan como en la primera carta de Juan. Esto hace también, de esto ya hablé el otro día, que tanto el Evangelio como la carta un poco establezcan el desarrollo de las ideas como en espiral. Es también muy obvio, ¿no? Si uno tiene un planteamiento del discurso con sujeto, verbo, predicado y sujeto, verbo, predicado y sujeto, verbo, predicado, ¿esto qué hace? Alargar el discurso, ¿vale? Para que poco a poco se vaya profundizando en lo que se quiere decir. No es que se abra un paréntesis para decir algo importante, no es que se diga, se introduzca un título o una idea madre y luego, digamos, subordinadamente se va desarrollando, ¿no? El desarrollo es lineal, pero en espiral, ¿no? Poco a poco. Bien, para hacernos una idea y se va a entender inmediatamente, os sugiero que cojáis el prólogo de la primera carta de San Juan y a vuestro lado tengáis también el prólogo del Evangelio de San Juan. San Juan 1, 1 a 18. Leo yo ahora el prólogo de la primera carta de San Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él. Es el que os anunciamos. Dios es luz, en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Bueno, pues aquí, en este prólogo, y si lo comparáis con el Evangelio de San Juan, en su prólogo, se pueden percibir estos elementos que he dicho, la repetición de una serie de vocabulario típico, el principio, el contemplar, el testimonio, la luz. En estos pocos versículos, esos términos ya se repiten varias veces, lo van a hacer después a lo largo del Evangelio, de la carta. En el prólogo del Evangelio esto sucedía también. Aparece la palabra luz, la palabra cosmos, el mundo, la palabra oscuridad, que a lo largo del Evangelio se van a ir repitiendo y se van a establecer como vocabulario casi típico. El desarrollo es muy lineal, pero progresivamente profundizando. Decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en tinieblas, mentimos, no obramos la verdad, pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros. Un desarrollo como muy reiterado. La abundancia de las coordinaciones. Nosotros lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con Él y estamos en comunión con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído y que os anunciamos. Sujeto, verbo, predicado. Este es el mensaje. Dios es la luz. Él mismo está en la luz. Estamos nosotros en comunión unos con otros. Bien, pues después de ver este paralelismo estilístico, que podríamos decir, o semántico, si nos referimos al vocabulario, vamos a ver también el paralelismo que hay a nivel de estructura, que yo creo que es el más interesante porque se puede evidenciar muy bien. Y aquí nos servirá también para ver cómo, eso que tantas veces he dicho, cómo la estructura de un texto puede conllevar una cierta teología detrás.
Esto en el caso de esta tradición joánica se ve de manera muy evidente, hasta casi palpable, ¿no?, a nivel de texto. Aquí os he puesto la estructura un poco general, aunque ahora la explique, del Evangelio de San Juan. Creo que es importante dedicar un momentín a explicar un poco la estructura del Evangelio de San Juan, como la teología, las grandes ideas teológicas que tiene, para luego a la hora de compararlo con la primera carta de Juan entender un poco esa relación. Si en la parte anterior explicaba un poco como a nivel textual o a nivel gramatical el Evangelio de San Juan es considerado como uno de los más sencillos, pobres podríamos llamarlo, de los cuatro, el más. En el caso de la estructura y de la teología, ahí nos encontramos todo lo contrario. Hay un desarrollo teológico en el Evangelio de Juan que es impresionante. Decía, creo que era Orígenes, que el Evangelio de Juan, o San Agustín, no recuerdo, servía tanto como para que era como un estanque en el que se podía meter tanto un niño pequeño como un elefante, ¿no? Todos cabían, porque podía ser tan profundo como tú fueses hasta el fondo. Veis que la estructura os la he dispuesto como si fuera una especie de díptico, ¿vale? Dos grandes partes. La división del Evangelio, generalmente todos los expertos de alguna manera así lo resumen, estaría marcada por una parte en la mitad. A la primera parte generalmente se le ha dado el nombre, ya desde la época del inicio del siglo XX, del libro de los signos, aunque algunos hacían referencia incluso a un documento anterior al Evangelio que se llamaría así, pero yo me lo explico simplemente con respecto al texto actual, ¿no?, cómo lo podemos subdividir. Bien, pues estaría dividido por una parte en el libro de los signos, que va desde el capítulo 1, quitando el prólogo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y luego la segunda parte del Evangelio, del capítulo 13 al capítulo 20, que se llamaría el libro de la gloria. Ambos libros, ambas partes de esta estructura, estarían encabezadas en primer lugar por el prólogo, que de alguna manera marca las ideas teológicas. De hecho, si uno se lanza al Evangelio de San Juan, mientras que en Marcos tenía una sola frase, aquí tiene un prólogo, y un prólogo de una densidad teológica tremenda, profundísimo. Y luego tendríamos una conclusión, que es la del todo el capítulo 21, el capítulo con la aparición del Señor a los discípulos. Como veis, ya aquí aparecerían dos conclusiones, porque tenemos la conclusión del capítulo 21, pero si nos vamos al final del capítulo 20 tenemos otra conclusión. Los expertos se preguntaron cómo es posible que el Evangelio tenga dos conclusiones, de una manera, en cierto estilo, hasta repetitivas. Jesús, final del capítulo 20, Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si nos vamos al final del capítulo 21, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Bueno, esta aparente duplicidad de conclusiones, los exégetas la aplican ¿a qué? A que uno sería la conclusión, diríamos, de esta parte, el libro de la gloria acaba con una primera conclusión, y el capítulo 21 haría de conclusión a todo el Evangelio, a la totalidad de la narración. ¿Con base en qué se hace esta doble división? ¿Quién se la saca de la manga? ¿Los exégetas se la inventan? Bueno, de alguna manera hay una serie de elementos que sí que permiten considerar el Evangelio como dividido en dos.
¿Por qué? Porque en el llamado libro de los signos, es decir, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, se concentran todos los milagros del Señor. En el Evangelio de San Juan, el Señor solo hace 7 milagros, o mejor aún, no hace ninguno. ¿Por qué? Porque San Juan, en su Evangelio, a los milagros de Jesús no los llama milagros, no utiliza el mismo término que utilizan los sinópticos para hablar de milagros, que literalmente sería la palabra cosas poderosas. Esa es la nomenclatura de los sinópticos. Bien, pues San Juan no dice que Jesús hace milagros. En San Juan los milagros de Jesús se llaman signos y son solo 7. Son solo 7. Y de esos, 5 no aparecen en los sinópticos. Con lo cual, a nivel de milagros, de los decenas de milagros que tenemos en los sinópticos, San Juan solo nos relata 2. En esos signos peculiares de Jesús en el Evangelio de San Juan, pues tendríamos, por ejemplo, las bodas de Caná, que no se nos narran en los sinópticos. Tenemos la resurrección de Lázaro, tenemos la curación de aquel que estaba en la piscina, de los 5 pórticos, ¿no? Son signos propios de esta tradición de San Juan. Y es llamativo que se llamen así, signos, y no milagros. ¿Por qué? Porque el resto de evangelios, los sinópticos, evidencian, ¿no? El Señor hizo este milagro en este sitio, delante de estas personas. ¿Por qué Juan no retoma esa nomenclatura? Bueno, ahora lo vemos, consideramos que hay una voluntad no solo gramatical, sino teológica detrás. El considerar que los milagros, las acciones prodigiosas de Jesús son signos. Y esos 7 signos, decía, están concentrados en esta primera parte. Además, en esta primera parte tenemos la revelación, podríamos decir, pública de Jesús. Su predicación, sus signos delante de los demás, su combate dialéctico con los fariseos, uno piensa capítulo 6, es la revelación, podríamos llamar, más pública. Y además, en su temporalización, en su división interna, está un poco marcada por las fiestas judías. San Juan, y quizás ahí algunos se rehacen al hecho de que San Juan proviniese del mundo hebreo cercano al templo, con cierta frecuencia señala la fiesta judía que está sucediendo en ese momento. Eran las fiestas de las cabañas, ¿no? Subió Jesús a la Pascua de los judíos, era el tiempo de Sukkot, ¿no? O la fiesta de la recolección. Bueno, pues está ahí marcado. Las fiestas judías como momento que marca el desarrollo de la vida de Jesús. Gracias a eso sabemos que la vida pública de Jesús duró 3 años, porque hay referencia a 3 Pascuas distintas. Y eso, unido a los 30 años que nos dice San Lucas que tenía Jesús cuando empezó su vida pública, bueno, pues hacen ese cómputo de 33 que habitualmente aplicamos a la vida de Jesús físicamente, ¿no? En esta tierra. La segunda parte, habitualmente se le da el nombre de Libro de la Gloria. ¿Por qué? Porque el Señor, en el Libro de los Signos, en varias veces dice que no le ha llegado su hora, que no ha llegado su hora de ser glorificado, y que el Padre en un determinado momento le va a glorificar. Bien, pues por eso se le llama el Libro de la Gloria. Hay varios elementos que, puestos en paralelo con el Libro de los Signos, permiten considerarlo como una división interna, como la otra parte del díptico del Evangelio de Juan. El primero es el hecho de los signos. Es llamativo que mientras que en esa primera parte hay 7 signos importantes, el signo del capítulo 6 pues dura mucho, ¿no? En esta segunda parte no tenemos signos, no se dice que el Señor hiciera milagros, signos, entre el capítulo 13 y el capítulo 20, pero sí que se hace referencia a un signo, el signo. ¿En qué sentido? En que el Señor había prometido durante su vida pública que
cuando él fuese elevado, como Moisés levantó en el desierto la serpiente, atraería a todos hacia él. Ese levantar la serpiente en el desierto, lo sabemos, viene de esa escena en el desierto, tanto del Éxodo como en Números, en la que los israelitas son mordidos por serpientes. Y dice el libro del Antiguo Testamento que Moisés elevaba la serpiente como un estandarte, y los mordidos por serpiente miraban al estandarte y quedaban curados. Bien, estandarte en el griego es la misma palabra que signo. En el en la traducción de los 70, cuando se habla de ese texto de la serpiente, se dice: cuando Moisés elevaba el signo, todos lo miraban y quedaban curados. Con lo cual, el Señor en el libro de los signos ha avisado de que va a haber un gran momento, que es cuando Él sea elevado. Y resulta que Él va a ser elevado como un signo. O sea, el auténtico signo al que hay que mirar, el auténtico estandarte, va a ser Él. Con lo cual, aunque en el libro de la gloria no se relaten signos, milagros, tenemos la presencia, que es la cruz, obviamente, del gran signo de Cristo. Cristo como estandarte, como aquel al que mirar, como aquel hecho que interpretar, que es el de la cruz. En esta segunda parte, en el libro de la gloria, tenemos la revelación, llamaríamos, más privada. ¿Por qué? Porque empieza en el capítulo 13 y en los siguientes, hasta el 17-18, una serie de discursos como muy íntimos de Cristo con el Padre en presencia de los apóstoles. Un momento de revelación privada, llamémoslo así, poco privada porque no se ha quedado escrita de manera pública, pero en ese momento de intimidad, casi que más de privacidad, de intimidad de Cristo con los apóstoles. Y esto es también importante, mientras que el elemento que iba estableciendo la temporalidad en el libro de los signos eran esas fiestas judías. Cuando nos encontramos en el inicio del libro de la gloria, nos encontramos con esta expresión en el capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Ya no se dice la Pascua de los judíos, como se había dicho anteriormente hasta en 2 ocasiones, que se dice antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que iba a pasar, con lo cual se nos está introduciendo en este libro de la gloria en una Pascua de alguna manera distinta. Se nos va a plantear una Pascua que es distinta de la de los judíos, un paso que va a ser distinto al del paso de los judíos. Obviamente va a ser el de la muerte y resurrección de Cristo, pero esto creo que es también importante. Mientras que aquí se había hablado explícitamente de la Pascua de los judíos, aquí se nos anuncia una Pascua distinta, nueva. Bien. Tenemos, por lo tanto, planteado como con elementos perceptibles que uno puede buscar esta, no confrontación, sino este díptico, esta forma de desarrollo del Evangelio. Y ahí también tiene su teología. Os la he puesto de alguna manera aquí abajo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, una de las ideas fundamentales a nivel teológico o de antropología teológica es el tema de la revelación. El Evangelio empieza con una contraposición entre lo que es revelado por Dios y lo que la gente no quiere asumir. Vino a los suyos no lo recibieron. Cristo, la palabra, la luz de los hombres, las tinieblas no quisieron aceptarla. Esta contraposición, en el fondo, es el drama de la revelación. Se da la contraposición entre a Dios nadie lo ha visto, que nos lo encontramos en el Evangelio, en el capítulo 1:18, el final del prólogo,
A Dios nadie le ha visto jamás. Contraposición entre el no poder ver a Dios y resulta que el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Es la otra parte de esa revelación. A Dios no se le puede ver, pero Dios se ha hecho visible. ¿Por qué? Porque la palabra que era Dios se ha hecho carne y esa carne me lo ha contado. Esa es una gran idea teológica preciosa, por otra parte, del Evangelio de San Juan y que está muy relacionada con la respuesta a la revelación. Lo vemos después. Pero si pensáis en la introducción de la primera carta de Juan, y aquí ya van saliendo pequeños detalles de relación, el prólogo de la primera carta de Juan precisamente incide en esto mismo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos. Con lo cual, de nuevo, la intencionalidad principal de la primera carta de Juan aparece muy cercana a la del Evangelio de San Juan. Manifestar la realidad de la revelación. La segunda, el hecho de la intimidad divina. Decía antes que en cuanto a profundidad teológica, el Evangelio de San Juan es una joya, porque de alguna manera nos traslada al interior del corazón de Cristo. Escuchamos a Cristo hablando en persona con Dios Padre. Padre, igual que tú y yo somos uno. Es como si San Juan nos estuviera abriendo de alguna manera la intimidad de Cristo. Abro paréntesis. Esta intimidad de Cristo nos la había anunciado el prólogo. Decía, el Hijo que está en el seno del Padre nos lo ha contado. ¿Y a nosotros quién nos lo ha contado? Pues precisamente el apóstol que estaba en el seno de Cristo. En la última cena, el que se recuesta sobre el seno de Cristo es el discípulo amado, San Juan. Bien, pues esa intimidad de San Juan con Cristo es la que nos permite conocer la intimidad de Cristo con el Padre. Bueno, pues esa intimidad queda plasmada a lo largo de todo el Evangelio y es la que explica también un poco el sentido de la revelación. Se nos ha revelado porque desde su intimidad Dios nos lo ha dicho a través de Cristo. Esto también en la primera carta de San Juan lo vamos a ver. La palabra que estaba junto al Padre, que era la vida eterna, y que nosotros hemos visto y tocado, esto os lo contamos. Es el mismo itinerario espiritual o antropológico en el Evangelio de Juan y en la primera carta de San Juan. En ese sentido, ahí también señalaría como una idea principal del Evangelio de Juan, repetida en la carta, el tema del logos, la palabra, esta terminología utilizada, novedosa, porque no aparece en los sinópticos, esta terminología para referirse a Cristo. Cristo es la palabra. Hay mucha teología detrás, no está elegido así a bote pronto. Una de las clases ya la dediqué, creo que este curso, el pasado, a hablar un poco de todo, de cómo esta idea de la palabra atraviesa la revelación, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es más, el Antiguo Testamento empieza con una palabra, y dijo Dios, en el principio, y dijo Dios. Y el Evangelio de San Juan y la primera carta de San Juan empiezan con una palabra. En el principio estaba la palabra. La palabra que estaba junto al Padre, nosotros la hemos tocado, la hemos visto. Bien, es como otro escalón más de esta teología, de esta revelación. La revelación es posible porque la intimidad divina se nos ha contado. Palabra no hace referencia solo a un término, sino a la capacidad de contar lo que llevamos, de
de transmitir a otro el propio concepto interior. Y eso es lo que ha hecho Dios. Dios se ha contado. ¿Y cómo? En la persona de Cristo. Eso está manifestado. Hasta el punto de que en el versículo 14 del prólogo de San Juan se dice esa afirmación. Y la palabra se hizo carne. Es voluntariamente, ¿no? Es una expresión que produce un gran efecto, porque está como poniendo en paralelo dos términos que parece ser que son totalmente contrarios. La palabra eterna, que es Dios, que está junto a Dios, y la carne, que está en el mundo sin ser del mundo. Por último, otra idea teológica muy profunda del Evangelio de San Juan y que también encontramos en la primera carta es el tema de la respuesta a la revelación. Es decir, si Dios se ha hecho palabra, se ha contado, ¿en qué medida yo puedo entenderlo, puedo asumirlo? Eso hace que en el destinatario de esa palabra, es decir, al fin y al cabo en nosotros, se tenga que dar una comprensión, una escucha y una comprensión. Esto en el Evangelio de San Juan está marcado en primer lugar por el tema de los signos. ¿Por qué San Juan llama a los milagros signos? Bueno, quizás para subrayar el hecho de que un signo tiene que ser interpretado. Es más, se ve el signo y se puede interpretar bien o se puede interpretar mal. En el capítulo 6, capítulo del discurso del pan de vida, 72 largos versículos, hay un signo. Y ese signo resulta que unos lo leen en una dirección y otros lo leen en otra. Tanto es así que al final del capítulo a Jesucristo la gran parte le abandona. ¿Por qué? Porque no han sabido leer ese signo. Lo han visto, el signo se ve, pero puedes no interpretarlo. Y esto es lo que sucede de alguna manera en el libro de los signos. Están presentados esos signos. Hay que saber interpretarlos. ¿Para qué? Para después saber interpretar el gran signo. Porque la cruz es el escándalo mayor. Es lo más difícil de ser comprendido, de ser interpretado. Bien, pues ese movimiento interior de leer los signos se tiene que dar en el sujeto y tiene que llevar a creer en. Es una afirmación muy típica, una expresión muy típica en el Evangelio de San Juan, que se repite muchas veces, creer en. No solo creer a, sino creer en Jesús. Fijaos el final del capítulo 20 en el Evangelio de San Juan, cómo nos lo dice. Estos signos que nos cuentan, estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Con lo cual, todo este planteamiento, de alguna manera, es para conseguir que se dé en el que lee el Evangelio lo mismo, el mismo camino que se dio en los discípulos. Y ese camino está planteado en la introducción a la primera carta de San Juan. La palabra estaba en el Padre, nos ha sido contada, la hemos tocado, la hemos visto, hemos creído en ella, ahora os la contamos. Bien, pues el próximo día pondré en paralelo esta estructura junto con la estructura de la primera carta de Juan para que podamos ver cómo de alguna manera están construidas la una sobre la otra. Buen estudio.